Ha hablado Ana de las recomendaciones que se formulan al Estado. Cuando uno tiene que interpretar que el niño estará en el colegio, el niño con discapacidad podrá ser excluido en el caso de que el colegio no tenga los recursos suficientes, estoy con conceptos jurídicos. ¿Qué es no tener los recursos suficientes? ¿Qué significa? Para eso servimos nosotros. Nosotros hemos interpretado qué quiere decir tener los recursos suficientes y el juez español está obligado a tenernos en cuenta, porque se lo dice el artículo 10, apartado 2 de la Constitución española a la hora de interpretar los derechos fundamentales. Hay que saber utilizarlos, con independencia de que al final incluso pueda la niña acudir al comité denunciando a España porque no se han respetado sus derechos, que eso será la última instancia. Ya en primera instancia sirve lo que le estamos diciendo, sirve lo que estamos diciendo no solo para España, lo que estamos diciendo para Australia, para Japón o para cualquier otro Estado y lo que estamos diciendo con carácter general en un comentario general. Si a la hora de determinar el interés superior de esa niña en concreto es una decisión que le afecta a qué colegio tiene que ir, habrá que saber cuál es el interés superior de esa niña. Y para eso uno tiene que cogerse el comentario general y decirle al juez, mire usted, es que dice explícitamente el Comité de Derechos del Niño que no se puede excluir por discapacidad a un niño de un colegio y que la educación inclusiva no es la integración, es la educación inclusiva. ¿Y qué supone la educación inclusiva? Supone esto y esto. Y usted está obligado, porque es derecho español, a hacer que el colegio tenga esa educación inclusiva. Eso es lo que hay que saber utilizar. Entonces, y para eso es para lo que estamos en... Y en todo caso, una vez que España ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasa a ser directamente parte de su ordenamiento jurídico propio y, por tanto, utilizable y usable, si me permiten la expresión, en cualquier comunidad autónoma. Yo quería simplemente añadir que sí que es verdad que eso se está produciendo, que además, bueno, ya sabéis que en España además las competencias están transferidas, que las comunidades autónomas son las que, digamos, que al final deciden que la normativa estatal, aun interpretada con la Convención, al final quien decide en la modalidad de escolarización del niño es un equipo de orientación que después se va a un dictamen o una resolución administrativa y que además, lamentablemente, pues la opinión de los padres no tiene ningún peso, aunque bueno, sí que parece que en algún sentido se está modificando eso. Yo lo que quiero decir simplemente es que el sistema es el que es, que tenemos ciertos instrumentos jurídicos, que nos encontramos muchas veces con ausencia de recursos, porque sí que es verdad que el niño tiene derecho y tiene derecho a que se le presten los apoyos y que se le hagan los ajustes razonables que precise, pero al final nos encontramos con que las medidas de organización de los centros son autoorganización, que además no es difícil de interpretar y que además pues muchas veces está todo supeditado a la provisión de fondos que realice la Administración para esos apoyos. Yo creo que lo que estáis haciendo es lo que hay que hacer. Hay que reivindicarlo, hay que ir a la vía judicial si es preciso, porque en el momento en el que la vía judicial vaya teniendo jurisprudencia, es la jurisprudencia que luego vamos a poder invocar en el resto. Hay alguna sentencia ya del Tribunal Constitucional en este aspecto, precisamente sobre niños a los que no se les han puesto los medios precisos, que además llega a decir que forma parte de lo que yo creo que hay que intentar es que la inclusión y los apoyos formen parte de lo que consideramos núcleo esencial del derecho a la educación, de tal manera, una vez que consigamos meterlo ahí, tendremos una reivindicación mucho más fuerte y, lamentablemente, para mí, en mi opinión, hay veces que nuestro derecho no se adapta del todo. O sea, la Convención habla de sistema ordinario, pero dentro de nuestro sistema ordinario entra tanto la escolarización en colegio, en el sistema general que se habla, entra tanto la escuela ordinaria como la especial, con lo cual ahí tenemos que incidir mucho más en eso para conseguir que los niños estén escolarizados en los colegios e incluidos en ellos. Bueno, el tema de la educación inclusiva evidentemente da para otro día o para más, ¿no? Había una palabra concedida, veo que hay otra mano, ¿realmente te vas a quedar con esta inquietud si no la haces? Sí, hacemos entonces las dos preguntas seguidas, terminamos ya aquí, ¿de acuerdo? Bueno, da igual, van a ir
de seguido, o sea que... Lo mío es una breve reflexión, ¿no? Sí, que sea... No, sí, por favor, si es una breve reflexión... No, es brevísima. Debe de ser muy difícil dar participación a los niños y niñas después del rato que llevamos hablando de eso, porque yo he echado en falta, y es una pequeña crítica a la organización, que en esa mesa no hubiera un niño o una niña, porque creo que el tema les afecta. Totalmente. Yo en un seminario que organizé hace tiempo, aquí había niños, o sea que eso en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas también lo ha cuidado, pero no siempre hay niños, ¿no? Pero sí que ha habido en otras ocasiones. Otra palabra por aquí, por favor. Yo voy a ser muy breve. Quería preguntar, que ha dicho la ponente principal, Garrison Lansdowne, que hay un documento, hay una publicación que es Indicadores para medir la realización de los derechos de los niños, Benchmarks for Measuring the Realization of Children's Rights, y quería saber dónde está publicada y al mismo tiempo preguntar e incidir en el Comité Internacional, que me han gustado mucho todas las intervenciones y que se tienen muy presentes los derechos de los niños. Yo creo que es un órgano fundamental para divulgar aquellos países que, aunque todavía no estén dando participación a los niños, vayan más avanzados en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los niños, para inspirar a otros países que vayamos menos adelantados y decir cómo, es lo mismo que decía antes sobre la accesibilidad, como guías que inspiren y que ayuden a diseñar mínimos para medir el progreso. Y imagino que también en el informe de UNICEF de este año dedicado a niños con discapacidad, pues sería maravilloso que incidiera en ello, y también en el Comité de los Derechos del Niño. El marco es una herramienta que se ha desarrollado y hemos creado unas matrices para estos puntos de referencia, y también hemos creado unas herramientas para monitorizar el alcance y la calidad y el impacto de la participación de los niños. En este momento se está utilizando en 10 países. Tenemos una reunión en Ghana la próxima semana que va a reunir a muchos de los niños que participaron como a los adultos para examinar y reflexionar sobre esta herramienta que está en marcha, y estará finalizada después de esta reunión en Ghana, y entonces se publicará y se hará disponible. Están UNICEF, Save the Children y algunas otras instituciones internacionales. Ahora mismo es un borrador. Te puedo mandar, si me das una dirección de correo, te puedo enviar una copia del marco como está ahora, pero será reelaborado y reescrito próximamente en la reunión de Ghana. Al hilo de la primera intervención, ¿no?, sobre qué hacer en concreto en relación a promover la participación. Yo creo que es súper importante lo que se ha estado hablando de cómo fomentar dentro de las organizaciones de discapacidad la propia participación de los niños, pero no nos podemos quedar solo ahí. Estábamos hablando, ¿no?, de tender los puentes y de pasar también al otro lado. Entonces, en ese sentido, hay muchos, debería haber más, pero hay bastantes programas de participación infantil promovidos por organizaciones, por ayuntamientos. Entonces, os animaría también digamos, a retar en ese sentido, a decir, oye, ¿qué niños están participando aquí? ¿De qué centros, qué organizaciones, cómo podemos hacer presente para dar ese paso y que no solo haya espacios de participación dentro del mundo de la discapacidad, por así decirlo, sino que esos niños participen en igualdad de condiciones en otros espacios de participación abiertos, ¿no? Solamente eso. Yo quería añadir que yo tomo nota y evidentemente he comentado ya cómo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad trata de incorporar el tema de la participación de niños y niñas directamente, y que lo vamos a seguir haciendo segurísimo. Quiero comentar aquí o complementar el hecho de que el año pasado la Conferencia de Estados Partes de esta convención, que se celebró en Nueva York en el mes de septiembre, uno de los topics que se trataron precisamente fue el tema de niños y niñas con discapacidad, y que hubo la suerte de poder contar directamente con la participación de algunos niños y niñas, escasísimos, pero
aquello creo que pudo servir de incentivo y de ejemplo, como has comentado. Y decir que, aunque en este momento el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad está trabajando en un comentario general sobre, entre otros, sobre mujeres y niñas con discapacidad, es cierto que el Comité se ha expresado en reuniones internas pues sobre la necesidad igualmente de avanzar precisamente en el tema de niños y niñas con discapacidad. Así que no sería raro pensar que en unos años también se pudiera tener algo sobre ese tema. Bueno, solo me queda agradecer muy sinceramente a todos los intervinientes en la mesa redonda. Primero, lo más importante de todo, es por su trabajo a favor de los derechos de los niños con y sin discapacidad. Y luego también, evidentemente, por haber encontrado tiempo para estar aquí, que sé que siempre es muy complicado. También por las maravillosas ponencias que han presentado y, por último, por haberme hecho tan fácil, ¿no?, el moderar la mesa, que también es de agradecer. Para todo el público, les recuerdo, por si alguien no estuvo ayer, que la comida se sirve en la cafetería principal en el piso de arriba, ¿de acuerdo? Todo recto por el patio de promociones hasta la cafetería, y que se sirve por 6 euros. A las 4 de la tarde se reanuda la sesión. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo me voy. Sí, es que te iba a conferencia a las 4. No, le iba a quedar, pero ya no me voy.